Empezamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para escuchar el seminario de investigación que impartirá el doctor Antonio Lascano y que tratará sobre el origen y la evolución de los coronavirus. Me quiero presentar con ustedes. Yo soy Virginia Inclán Rubio, soy la jefa del Departamento de Fisiología y nos da muchísimo gusto que compartan con nosotros el día de hoy nuestro seminario de investigación que en forma permanente tiene el departamento. Les quiero comentar que el día de hoy estamos estrenando el formato digital, de ahí el breve retraso en nuestro inicio, porque tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo no quiero ya utilizar más tiempo. Quiero, antes que nada, agradecer enormemente la presencia del doctor Antonio Lascano y cedo la palabra a la doctora Carmen Cárdenas, que hará una brevísima semblanza curricular del doctor antes de que empecemos con la charla. Sean muy bienvenidos y cuídense mucho. Muchas gracias. Doctora, le cedo la palabra. Gracias, doctora Inclán. Y es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Antonio Lascano Araujo, y voy a ser breve en su currículum, que es bastante vasto e impresionante. Es miembro del Colegio Nacional desde el 2014 y recientemente, el 8 de mayo del 2020, fue nombrado integrante de la Academia de Ciencias de América Latina por su destacada actividad científica de alto nivel y sus aportes para el progreso de la ciencia y la integración de América Latina y el Caribe. El doctor Antonio Lascano Araujo es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ciencias, y es fundador y director del Laboratorio de Origen de la Vida. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Durante los últimos tiempos se ha dedicado, entre otras líneas de investigación, a la caracterización de las propiedades de los diferentes tipos de las RNA polimerasas para detectar componentes antiguos de estas enzimas, que pueden ser más antiguas que el propio DNA, lo cual es muy relevante actualmente en la búsqueda de nuevos fármacos para combatir el coronavirus SARS-CoV-2. Dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos de Ecuador y se ha desempeñado como profesor residente y científico visitante en Francia, en la Universidad de Orsay París-Sud, en el Instituto Pasteur de París, y en España en universidades de Alicante, la Universidad Autónoma de Madrid y Valencia, en Cuba en la Universidad de La Habana y en Italia en la Universidad de Roma, La Sapienza, en Suiza en el ETH Centrum de Zurich y en Rusia en el Instituto ANVAC de Bioquímica de Moscú, y en los Estados Unidos en la Universidad de California y San Diego y en la Universidad de Houston, entre otras instituciones académicas. Es distinguido como catedrático universitario de la UNAM y forma parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Astrobiology Institute durante el periodo de 1997 al 98. Es el primer científico latinoamericano en ser presidente de la International Society for the Study of the Origins of Life, que fue reelegido por un segundo periodo y ha recibido reconocimientos como el Premio Universidad Nacional en el 2007, el doctorado honoris causa por la Universidad de Milán y por la Universidad de Valencia, España, así como la primera medalla Francesco Redi, otorgada por la Sociedad Italiana de Astrobiología, la medalla al mérito universitario por la Universidad Veracruzana en el 2009, y en 2013 la tercera cumbre de la evolución le otorgó en las Islas Galápagos el Charles Darwin Distinguished Scientist Award junto a la doctora Ada Jonat, Premio Nobel de Química del 2009, entre otros reconocimientos. Finalmente, es autor de más de 150 trabajos de investigación y 70 de divulgación. Antonio Lascano ha escrito y publicado una serie de libros científicos, entre los que destacan El origen de la vida, Evolución química y evolución biológica, Una revolución en la evolución y 3 ensayos darwinistas, además de otros muchos títulos.
Doctor Lascano, le cedo la palabra y le agradecemos a nombre del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina su presencia y participación en este seminario de investigación. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, es de rigor comenzar agradeciendo la hospitalidad, en este caso de la Facultad de Medicina. Créanme que ahora más que nunca es perfectamente obvio lo bien formados que salen los estudiantes de la UNAM que estudian medicina, las médicas que ahora están en el frente realmente de batalla más claro, más evidente en la lucha contra una pandemia inusitada. Entonces sí quiero comenzar agradeciendo a ustedes la invitación para hablar. En segundo lugar, quiero disculparme por el retraso porque entre la combinación de inexperiencia mía, las dificultades técnicas y demás, tenemos un cierto retraso que voy a tratar de subsanar. En tercer lugar, quisiera llamar su atención sobre la dirección que está aquí abajo en esta primer diapositiva, la dirección de una página web que han hecho los estudiantes del Laboratorio de Origen de la Vida de la facultad y que tiene una enorme cantidad de información para niños, para estudiantes de bachillerato, para estudiantes de licenciatura y doctorado, para el público en general. Tiene teléfonos para poder atender situaciones de emergencia, incluyendo teléfonos de la Facultad de Medicina, de Psicología, del gobierno de la ciudad, y desde luego tiene una parte en donde tratamos de discutir y ayudar a las niñas y mujeres que están en situación de violencia de género provocados por la actitud machista de la sociedad y por el encierro en el que nos encontramos. Por último, déjenme decir que esta plática se parece mucho a otras que he dado en estas últimas semanas. Eso es inevitable, no necesariamente avanzamos tan rápidamente como quisiéramos, y entonces tal vez para algunos pueda resultar incluso tedioso o repetitivo, pero bueno, pido disculpas anticipadas. Lo que voy a tratar de hacer es hablar un poquito del origen y mucho de la evolución de los coronavirus, en especial del SARS-CoV-2, que como ustedes saben está causando una pandemia realmente extraordinaria. Y déjenme comenzar presentándoles una fotografía que seguramente muchos de ustedes van a encontrar elemental, pero que a mí no deja de impresionarme desde que la vi hace un par de semanas y que la incluyo desde entonces tanto como puedo en las charlas. Aquí ven una fotografía del microscopio electrónico de un cabello humano y aquí pueden ver las dimensiones del SARS-CoV-2 comparado con el cilindro que forma el cabello humano. Se dan cuenta que es realmente minúsculo, se dan cuenta que es un enemigo muy pequeño. Tal vez no debería usar la palabra enemigo por las implicaciones antropocéntricas que tiene, pero ciertamente es uno de los patógenos que mayor problemas ha causado en la historia del mundo y que mayor problemas nos puede causar en un futuro. Las dimensiones son realmente minúsculas y no hay que olvidar que a pesar del tamaño tan pequeño, si cerramos la puerta, tenemos cuidado de no salir, lo podemos dejar fuera. Ahora, la primera imagen ya detallada de un coronavirus se la debemos a una científica realmente extraordinaria, June Almeida, que se dedicaba a la microscopía electrónica. Ella fue la primera que reportó en los años 60 los coronavirus, pero era una mujer de clase muy modesta, escocesa, en Inglaterra, no tenía doctorado y su descubrimiento fue realmente menospreciado por distintas razones, por la misoginia que todavía padecemos desde luego en el aparato científico, por el hecho de no tener doctorado, porque siendo escocesa y en Inglaterra pensaban que seguramente no era muy seria, pero afortunadamente su trabajo ha sido absolutamente reivindicado y ahora nos damos cuenta que todo un grupo nuevo de virus es accesible al estudio gracias a su trabajo. Ella casó con un chileno, de allí el apellido hispano, pero como les digo, era escocesa, hija de un chofer de autobús, en fin, pero a pesar de todo lo que tuvo en contra,
persistió y de verdad que acabo de leer no hace mucho uno de sus textos primeros y son realmente sorprendentes. Tenemos desde luego una imagen muchísimo más detallada de lo que son los coronavirus. Aquí ven ustedes una enorme cantidad del SARS-CoV-2 eclosionando de una célula humana infectada. Los colores desde luego son falsos y como todos ustedes saben, es un virus de RNA positivo. Vamos a ver qué significa un poco más adelante. Y en cuanto el virus penetra a las células, inmediatamente se empieza a activar y el RNA que está empaquetado en el interior de una cápside que está rodeada, como ven aquí en color azul, por los lípidos de una membrana que ha secuestrado, que ha tomado de las células infectadas, el virus, bueno, empieza a activarse. Para que esto ocurra, las proteínas de la membrana del virus, las proteínas Spike, tienen que reconocer los receptores AC2. Ahora todos hemos oído hablar de los receptores AC2. Yo soy uno de los muchos que nunca los había oído mencionar, pero desde luego que en medicina para la comunidad médica son mucho más conocidos. Sabemos que están en una gran cantidad de órganos, de tejidos de los seres humanos. Están también sus homólogos presentes en muchos otros animales y esto es lo que realmente permite que la infección transcurra. Es un virus, como ya vimos de RNA, y lo primero que hay que decir es que los virus están presentes en todos los grupos biológicos. Hay virus en plantas, hay virus en protistas, como las amibas, las diatomeas, los ciliados, etcétera. Hay virus que infectan a los procariontes, los bacteriófagos típicos que ustedes están acostumbrados a ver infectando Escherichia coli, pero también hay unos virus muy peculiares que encontramos en arqueas. Hay virus que infectan a los hongos y hay muchísimos virus que infectan a otros animales aparte de nosotros. Ven ustedes una enorme diversidad en las formas, en los tamaños de los virus, y hay que decir que en realidad los virus patógenos son una rareza. Los virus coexisten con las distintas especies de la biosfera sin realmente causar daño y de hecho en muchas ocasiones juegan un papel extraordinariamente beneficioso desde un punto de vista muy antropocéntrico a la salud, por ejemplo, de los humanos. Ahora, cuando tenemos un número tan grande de virus y tal diversidad, y tenemos además convergencia, como pueden ver en la forma de este virus animal de aquí, con este virus de hongos, con estos virus de plantas, la primera pregunta que surge es cómo encontrar un orden taxonómico, un orden sistemático en esta diversidad. En realidad todos los virus poseen o bien DNA, la molécula que todos ustedes saben que forma el polímero genético en todas las células, una doble hélice típicamente, o bien tienen RNA. No conocemos ningún virus que tenga ambos tipos de moléculas. Esa es una distinción muy importante. Como todos ustedes saben, el RNA típicamente es una molécula que forma una sola hebra. En esta hebra puede haber secciones donde las bases son complementarias y vemos dobles hélices como las que estoy marcando ahora. Tenemos partes lineales de la molécula, tenemos horquillas, y en las horquillas o en la parte lineal del polímero, evidentemente las bases están expuestas al agua, a las sustancias del ambiente, del citoplasma, del tubo de ensayo, lo que ustedes quieran, y esto provoca una serie de cambios químicos. Es decir, el mensaje genético es mucho menos estable en el caso del RNA. En el caso de la doble hélice del DNA, se dan ustedes cuenta que las bases están una frente a otras y son complementarias. La adenina frente a la timina, la citosina frente a la guanina. Esto permite la formación de puentes de hidrógeno y en realidad la doble hélice es una forma extraordinariamente estable de almacenar la información genética. No hay agua en el interior de la doble hélice. Esto no permite que se den reacciones hidrolíticas. Esto estabiliza mucho las bases. No hay
reacciones de desaminación, por ejemplo, que son típicas de la citosina, para poner un ejemplo, pero además se dan cuenta que la información esta es complementaria, de manera que si se daña la secuencia de bases en la hebra azul, pues la puedo yo rápidamente reparar, restaurar. En ambos casos es posible lo que ocurre a partir de la secuencia de bases que tenga en la hebra roja. Y en realidad la doble hélice claramente del DNA evolucionó, es el resultado de una evolución que permitió una estabilidad mucho mayor en el mensaje genético. La diferencia es tan brusca, la diferencia es tan brusca en la estabilidad química que por eso en películas como Parque Jurásico los personajes lo que hacen es tomar el DNA y amplificarlo en lugar del RNA, que no resistiría los millones de años ni siquiera conservado en ámbar. Ahora, todos ustedes saben que el DNA y el RNA se replican y la replicación se da gracias a las polimerasas. Aquí está marcada una RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Voy a volver a ella hacia el final de la charla por razones terapéuticas que son muy importantes. Aquí ven el fragmento Klenov de la DNA polimerasa de Escherichia coli. Estas son las referencias de donde están tomadas estas estructuras terciarias. Y aquí tienen la DNA polimerasa de la 1 de Escherichia coli. Si se dan cuenta, la diferencia entre estas dos estructuras que estoy marcando es que aquí tengo una parte en rojo, un dominio de exonucleasa que es muy importante entender un poco más adelante para comprender mejor la biología de los coronavirus. Y se dan ustedes cuenta que en realidad las tres estructuras que estoy mostrando aquí tienen una forma un poco como de herradura. En realidad, si las vemos tridimensionalmente, tienen una forma de mano derecha. Tenemos lo que correspondería al pulgar de la mano en esta zona y a los dedos de la mano, y estas son las dos partes de las polimerasas, RNA polimerasas o DNA polimerasas, que van a interactuar con los nucleótidos y con los dedos. Y aquí ven ustedes la palma de la mano, lo que llamamos la palma de la mano, que es realmente la parte más antigua de las DNA polimerasas, de las polimerasas en general, y que en realidad es la parte más conservada. También voy a volver un poco más hacia el final de la charla a discutir las características de la palma de la mano. Pero si piensan en las DNA polimerasas o las RNA polimerasas con el modelo de una mano, se darán cuenta que es fácil entender ahora en 3 dimensiones estructuralmente qué es lo que estamos viendo. Bueno, mencionaba yo en el caso de la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, que aquí está el pulgar, aquí están los dedos, aquí está la palma de la mano y este motivo en rojo que es el dominio de la exonucleasa. ¿Para qué? ¿Cuáles son las funciones de esa exonucleasa? Bueno, todos ustedes saben que cuando el DNA se está replicando, aquí tienen la hebra verde que se está replicando, pues la polimerasa va simplemente formando los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes, acomoda de una manera lo más precisa que se pueda la base complementaria y la polimerización avanza. Pero se dan ustedes cuenta que frente a la adenina tiene que haber una timina, frente a la guanina tiene que haber una citosina, y aquí la polimerasa se equivocó. La polimerasa se equivocó porque en color rojo está indicada una adenina frente a una citosina. Esto deforma la molécula que se está replicando y el resultado es que en este momento rápidamente la exonucleasa entra en acción, es una exonucleasa 3'5', corta el enlace fosfodiéster, se va el nucleótido hacia afuera, es reciclado porque los seres vivos reciclamos todo, la polimerasa se encuentra con el hueco de la citosina y ahora sí pone la base correspondiente, la base adecuada. Bueno, los virus de RNA, como recuerdan en las polimerasas que acabamos de ver, los virus de RNA
no tienen, salvo los coronavirus, no tienen esta actividad de edición, no se corrigen los errores durante la replicación del RNA, salvo en el caso de los coronavirus. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante. Y esto significa que cuando yo veo una población de virus de RNA, lo que voy a ver es una enorme diversidad en secuencias. En cambio, los virus de DNA, al igual que los humanos, los eucaliptos, los champiñones, las amibas, como tienen genomas de DNA y las replicasas de las DNA polimerasas tienen actividad de edición, tienen una menor diversidad. Tener mayor diversidad, ustedes como estudiantes, como colegas de la Facultad de Medicina saben lo que significa, las dificultades para encontrar una vacuna, para encontrar un tratamiento. Entonces, de entrada hay que decir que los virus de RNA, y esto incluye a los coronavirus, incluye desde luego al SARS-CoV-2, van a tener una mayor diversidad genética, pero simplemente por mutaciones puntuales. Pero en el caso de los coronavirus, ahora nos damos cuenta que hay un fenómeno que es realmente muy importante, que también se presenta en otros virus de RNA, y es el hecho de la recombinación homóloga. Si yo tengo virus, por ejemplo, de RNA que están coinfectando una misma célula, pueden ser el mismo tipo de virus, pueden ser distintos, puede haber recombinación, como ustedes pueden ver en este caso, y en el caso de lo que está marcado con el inciso A, ustedes ven los bromovirus que sufren recombinación, y esto es lo que da origen. Podemos identificar las secuencias sin ninguna dificultad en potivirus, en potexvirus, en polerovirus, en tobamovirus, el virus del mosaico del tabaco, y en virus del mosaico del tabaco también. Es decir, lo que yo tengo es la posibilidad de generar diversidad por recombinación. ¿Por qué les estoy poniendo este fenómeno que está muy bien descrito? Esto viene de un artículo en un Annual Reviews of Microbiology de hace casi 10 años. ¿Por qué se los pongo? Porque ahora sabemos, tenemos casi la certeza total de que el SARS-CoV-2 es resultado de una recombinación que ocurrió probablemente de dos virus prácticamente idénticos en el interior de una célula, y esto es lo que generó la inserción que le da tanta flexibilidad a los dominios S1 y S2 de las proteínas spikes, y permiten una entrada muy eficiente al interior de las células. En pocas palabras, si quiero entender la genética de los coronavirus, necesito comprender también no solo las mutaciones puntuales, sino la recombinación. Anoche, la doctora Susana López Charretón, una colega muy querida del Instituto de Biotecnología, me hizo llegar un trabajo que no he leído, pero lo quiero mencionar, donde ya un grupo con mucha precisión se lanza a estudiar este fenómeno de recombinación en los alfa coronavirus, en los beta coronavirus, que es el grupo al que pertenece el SARS-CoV-2, y hacer la comparación. Bueno, aquí estamos hablando de virus de RNA, y el primer virus para el que se le descubrió un genoma de RNA fue el virus del mosaico de tabaco, el primer virus que de hecho fue estudiado con métodos bioquímicos desde finales del siglo XIX. Y en la década de los 50 se descubrió que el virus del mosaico de tabaco tenía un genoma de RNA. Cuando uno lee el artículo original se queda absolutamente maravillado de la capacidad técnica, del ingenio y de la inteligencia con que fue interpretado los resultados para concluir que había RNA. Entre los autores estaba Norman Peedy, un gran bioquímico inglés. Dicen que tenía una personalidad un poco complicada, pero eso no importa. Y estaba nada menos que John D. Bernal, el gran cristalógrafo inglés que fue el maestro, el mentor de Rosalind Franklin, de Max Perutz, de Francis Crick, etc. Entonces se dan cuenta que es una época absolutamente clásica. Bueno, la gente cree erróneamente que los virus son primitivos, son antiguos, y el descubrimiento de RNA en el genoma como genoma del virus del mosaico de tabaco llevó a Belozersky, a John D. Bernal, a Haldane, a Oparin y a otros más a proponer que el DNA había sido precedido como material genético por el RNA mismo. Oparin nunca creyó que los virus tenían algo que ver en el origen de la vida, eso se los puedo garantizar por
muchísimas conversaciones directas con él, pero ciertamente la idea de que el RNA es una molécula más antigua que el DNA es un rasgo que todos aceptamos. Y todos los que trabajamos en origen de la vida le hemos prestado muchísima atención a la genética, a la química del RNA. Si yo quiero tener RNA, necesito tener ribonucleótidos, eso todos ustedes lo saben. Los ribonucleótidos tienen una biosíntesis que es prácticamente la misma en todos los seres vivos, lo cual quiere decir que es una biosíntesis muy antigua, probablemente de origen monofilético, surgió una sola vez, y una vez que tengo RNA puedo tener RNAs codificantes, como el RNA mensajero o el RNA de los coronavirus. Puedo tener RNA no codificante, que puede ser muy pequeño, el Small Non-Coding RNA, que tienen unas funciones reguladoras, los argonautas, los piwi, los micro, etcétera, o puede ser no codificante grande, Large Non-Coding RNA, como en el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, el cebador, el primer, ¿no? Si quiero tener DNA, necesito desoxirribonucleótidos y para tener desoxirribonucleótidos necesito necesariamente la reducción de ribonucleótidos. Y algo que hemos estudiado con mucho detalle en mi laboratorio es el papel de los ribonucleótidos en la biosíntesis de las coenzimas. Esto es el trabajo básicamente de Ricardo Hernández del laboratorio, que se acaba de doctorar con una tesis espléndida que se publicó de inmediato sobre las alarmonas. El AMP cíclico es una alarmona típica. Hay un estudiante que esperemos pronto se pueda ya incorporar al laboratorio, Noel Sánchez Cabañas, que va a estudiar la biosíntesis de algunos antibióticos, y pudimos desentrañar con mucho cuidado, gracias al trabajo de tesis de doctorado de Alberto Vázquez, no tiene nada que ver con el cantante, en realidad se llama Betunes Betabeles, que ahora está haciendo su postdoctorado en Estados Unidos en un grupo de RNA y que trabajó la biosíntesis de histidina. De manera que, como ven, aunque uno no sea virólogo, que es mi caso, aunque uno no sea epidemiólogo, que también es mi caso, pues tenemos una idea muy detallada, hemos profundizado muchísima gente de origen de la vida en el mundo de RNA. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta que mucha gente se ha repetido una y otra vez y que Holland, uno de los grandes estudiosos de los virus de RNA, fraseó de una manera muy correcta en este artículo de hace prácticamente 10, 30 años. Y él dijo, bueno, en la biosfera actual está basada en DNA y las únicas formas de vida, y lo puso en forma irónica, entre comillas, de RNA son los virus de RNA. Estos dependen necesariamente de células de DNA para su existencia. Si los genomas de los virus de RNA contienen secuencias que son vestigios de las formas tempranas de vida, es desconocido y probablemente nunca se va a conocer, pero es claro que los virus de RNA son parásitos ubicuos extremadamente exitosos, parásitos celulares que tienen una importancia médica considerable. ¿Son antiguos los virus de RNA? Probablemente no. Aquí están viendo un árbol evolutivo que es un producto de la tesis de doctorado del doctor José Alberto Campillo Valderas, un colega también del laboratorio, y pueden ver cómo en realidad los virus de RNA están presentes en protistas, en algas, en plantas, en hongos, en animales. El 96% de los virus de RNA que conocemos son de eucariontes, y esto, como los eucariontes vinieron en la evolución mucho después que los procariontes, esto lo que sugiere es que los virus de RNA aparecieron después, mucho después del origen de la vida. Hay un 4% de virus de RNA en bacterias, en el linaje de las bacterias, pero como el doctor Campillo Valderas insiste, probablemente estos virus de RNA que están sobre todo en proteobacterias, que son parte de la microbiota de animales, brincaron de animales a los simbiontes que tenemos, a los habitantes que tenemos en el tracto digestivo, de manera que aquí estamos hablando probablemente de un transporte horizontal, y hasta la fecha no se han descubierto virus de RNA en arqueas
aunque créanme que se han buscado desde hace 30 años con una intensidad absolutamente extraordinaria. Pero esto lo que demuestra es que los virus de RNA probablemente no son tan antiguos, pero sí son un modelo espléndido de cómo pudo haber sido la genética de los organismos antes de que apareciera los genomas de DNA. Ahora, ¿cómo clasificar a los virus? Y aquí hay una diferencia fuerte entre los biólogos evolutivos y los médicos, una diferencia que finalmente refleja puntos de vista que son complementarios, no necesariamente antagónicos. Por ejemplo, en la comunidad médica, los virus se ven generalmente como patógenos. Lo mismo pasa con los veterinarios, las dentistas, las biólogas, etcétera. El nombre de virus significa veneno, nos dan terror, por eso usamos vacunas, condones, nos lavamos las manos, etcétera. Pero el considerar a los virus solamente como patógenos nos ha llevado a clasificarlos en función del tipo de cápside que poseen, T1, de la serie T-par, T-impar, en el caso de los bacteriófagos, o bien en función de las especies, virus humanos, virus de perros, de los órganos o de los sistemas que afectan, virus del aparato respiratorio o de las enfermedades que provocan, una neumonía viral o COVID-19. Bueno, esto tiene un problema muy severo, porque cuando los clasificamos de esta manera, podemos llevar a errores tan brutales como el que claramente cometió la Secretaría de Salud en México o lo sabemos perfectamente bien, el Ministerio de Salud en Inglaterra. Cuando apareció el COVID-19, como es un virus que causa problemas en el aparato respiratorio, se transmite por gotitas de saliva, por aerosol, y estamos muy familiarizados con la influenza, se pensó que eran virus equivalentes. De hecho, si ustedes seguramente lo tienen presente, una de las afirmaciones más tajantes, más terribles que yo oí al principio de la pandemia vino del doctor López-Gatell, que dijo, bueno, ojalá y el presidente López Obrador se infecte porque de esa manera va a quedar inmune. ¿En qué estaba pensando el doctor López-Gatell? Estaba pensando en el virus de la influenza, porque ciertamente la influenza puede ser una enfermedad grave que devenga en pulmonías, pero tenemos vacunas o vamos preparando vacunas cada año en contra del virus de la influenza. En realidad, lo que estaba diciendo el doctor López-Gatell era absolutamente injustificado, porque cuando hizo esa afirmación ya sabíamos que el COVID-19, aunque sea un virus de RNA, aunque cause, al igual que el de la influenza, problemas en el aparato respiratorio, aunque pueda transmitirse por aerosol, es un virus con una genética completamente distinta y no se vale considerarlos equivalentes simplemente porque están afectando el mismo tipo de órganos en los humanos. Ya para entonces se sabía que el COVID-19 podía desembocar en enfermedades realmente terribles. Entonces, ¿cómo clasificar a los virus? Bueno, esta clasificación en función de las enfermedades que provocan no permite ver las relaciones biológicas entre los virus y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno que surge de manera independiente. Y como vamos a ver un poco más adelante, esto puede limitar enormemente nuestra búsqueda de una solución médica. Hay una forma mucho más inteligente de clasificar a los virus que propuso David Baltimore en 1971, hace ya 50 años. Baltimore es la persona que ha recibido a la edad más temprana un premio Nobel. Él es el codescubridor de la reversotranscriptasa o transcriptasa inversa, como algunos los llaman, que está presente en los retrovirus. Y Baltimore dijo, a ver, clasifiquemos a los virus en virus de RNA o de DNA. Si son de DNA pueden ser de una sola hebra o de doble hélice, la doble hélice que encontramos en virus como los papilomavirus, por ejemplo, o si son de RNA pueden ser de una hebra positiva. El RNA del virus es leído rápidamente en cuando entra a la célula como un RNA mensajero, se le pegan los ribosomas. Bueno, de hecho, muy inteligentemente desde el punto de vista evolutivo, aunque es una frase completamente antropocéntrica, el virus empieza a tomar posesión de la maquinaria
celular para la traducción del RNA y empieza a sintetizar sus proteínas y a hacer copias de sí mismo. Pueden ser de una hebra negativa, como en el virus de la polio, me parece, que entra un virus con un RNA negativo, se forma una doble hélice y esa doble hélice es la positiva y se empieza a traducir. Puede haber virus de doble hélice de RNA y puede haber los retrovirus, todos los conocemos, el caso del VIH, que entra el virus de RNA, se forma una doble hélice híbrida, DNA-RNA, el RNA se degrada, el DNA sirve como molde para hacer una doble hélice del DNA y esta se inserta en el DNA del núcleo. De manera que se dan cuenta que hay estrategias reproductivas, replicativas, es el término correcto, perdón, mucho más diversas en los virus de RNA que en el caso de los virus de DNA. Ahora, vamos a concentrarnos en los virus de RNA. Todos los virus de RNA conocidos, solo los conocidos, se replican con la ayuda de una polimerasa, una RNA polimerasa viral, que es monomérica, es de una sola subunidad. Aquí ven ustedes, por ejemplo, la RNA polimerasa del virus de la polio, otra vez ven el pulgar, ven los dedos, ven la palma, la RNA polimerasa monomérica de una sola subunidad del virus de la influenza, otra vez el pulgar, la palma, los dedos, ven, vamos a ver primero el de la reverso transcriptasa del virus del SIDA, ven ustedes aquí el pulgar, la palma, los dedos, y en este caso ven el de la doble hélice, el virus que replica la doble hélice del RNA del bacteriófago Fi6, en donde pueden ver que la mano parece estar mucho más cerrada. En realidad, si se fijan, hay una serie de conectores que establecen una relación entre los dedos y el pulgar, entre los dedos y el pulgar, entre los dedos y el pulgar, y aquí eso puede ser extraordinariamente cerrado. Pero lo que todos tienen en común es la misma estructura de la mano derecha, y si nos fijamos en el detalle de la palma de la mano, que es la parte catalítica, vemos varios motivos que conocemos con mucho detalle. Las formas de las polimerasas, de las RNA polimerasas virales, la conservación de las formas nos demuestra que estos son de origen monomérico, es decir, todos los virus de RNA conocidos se multiplican gracias a una polimerasa que tiene un origen común. Y esto fue la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, ahora un colega de laboratorio, y aquí publicamos en este artículo de PLOS, publicamos el reporte del origen monomérico de los virus. Es decir, los virus, no todos sus componentes tienen el mismo origen, pero claramente la polimerasa sí tiene el mismo origen. Y esto tiene una importancia brutal desde el punto de vista evolutivo, como vamos a ver más adelante. Se dan cuenta que ninguna de estas polimerasas tiene un dominio de exonucleasa. ¿Eso qué significa? Que cuando la polimerasa está leyendo el genoma del virus, va a cometer errores que no se pueden corregir, y el resultado va a ser que mientras más grande sea el genoma que se produzca, el número de mutaciones será mayor. Aquí está representado de una manera general la idea de que el número de mutaciones va a ser directamente proporcional a la longitud del genoma que se está replicando. Y esto en realidad se ve claramente en esta imagen que viene de Edward Holmes, voy a volver a él un poco más tarde, en donde ven el tamaño de los genomas. Los eucariontes tenemos los genomas más grandes, desde luego en promedio, seguidos de bacterias. Aquí ven la tasa de mutaciones por ronda de replicación por genoma, y se dan ustedes cuenta que los eucariontes y las bacterias tenemos una tasa de mutación relativamente baja. Los virus de doble hélice de DNA no tienen toda la maquinaria de edición que vemos en una célula, su tasa de mutación es más alta, pero los virus de una sola hebra de DNA no tienen la hebra complementaria con la cual leer
la secuencia y reparar los errores, y los virus de RNA no tienen actividad de edición, salvo los coronavirus. Entonces tienen una tasa altísima de mutaciones y esto dificulta el desarrollo de vacunas, de anticuerpos monoclonales eficientes, producidos rápidamente, etcétera. Los viroides son pequeños cilindritos de RNA, son cerrados covalentemente, que afectan sobre todo a las plantas. Hay un experimento de una colega, Marie-Christine Morel, una buena amiga del laboratorio, que demostró que los viroides pueden infectar las levaduras, pero es correcto decir que son básicamente patógenos de plantas. Y se dan ustedes cuenta que si los virus tienen demasiadas mutaciones, o un genoma con demasiadas mutaciones, se va a seleccionar en contra del organismo, y se dan cuenta también que si no hay las suficientes mutaciones que permitan la adaptación a condiciones cambiantes, bueno, también el virus, la población va a sufrir. De manera que hay un rango muy claramente definido en donde pueden estar presentes la relación entre tamaños y mutaciones. Bueno, ahora, esto es lo que llamamos el límite de Eigen. Si hay demasiadas mutaciones, bueno, se pierde la identidad genética. Y los virus en realidad de RNA han dado distintas respuestas evolutivas al límite de Eigen. Si tienen un genoma muy grandote, van a tener muchas mutaciones, eso se pierde la identidad, es lo que llamamos el límite de Eigen, y las respuestas evolutivas que conocemos están descritas aquí. Hay tener genomas pequeños, si son pequeñitos no acumulan muchas mutaciones, superposición de genes, genomas fragmentados, genomas multicomponentes, y el secuestro de enzimas editoras, que es precisamente la estrategia de los coronavirus. En general, los virus de RNA tienen genomas muy pequeñitos. Esta es una gráfica donde oculté con toda intención la parte superior, después se las voy a mostrar, pueden ver aquí para distintos virus, todos ellos de RNA, con genomas cada vez más grandes, como en realidad los virus no pasan en promedio, los de RNA, de unos 12.000 ribonucleótidos por genoma. Son genomas muy pequeñitos. Como son genomas muy pequeñitos, la cantidad de secuencias reguladoras que puedan afectar al hospedero, etcétera, es relativamente pequeña. Entonces, aquí vemos una estrategia muy clara. Para no sobrepasar el límite de Eigen que les haría perder su identidad, los virus de RNA suelen tener genomas muy pequeños. Las estrategias para vencer eso son múltiples. Por ejemplo, en el caso de algunos retrovirus, aquí ven, por ejemplo, un árbol evolutivo que relaciona estos virus asociados con leucemia en bovinos, con un delta retrovirus ancestral. Ven como adentro del gen que codifica para estas proteínas, lo que tenemos son secuencias adicionales, es decir, hay varios marcos de lectura superpuestos, y esto permite que el virus, a pesar de ser pequeñito, esté codificando para más secuencias que las que le permite un genoma pequeño. Hay otras estrategias como el virus de la influenza, los genomas fragmentados. El virus de la influenza tiene 8 genes, 8 pedazos de RNA, codifica para 10 proteínas, y claro, cuando se replica cada uno de estos trocitos, pues obviamente se van a inducir mutaciones, pero no tantas como para lastimar la replicación, afectar negativamente la replicación del virus. Están los genomas multicomponentes, los Gingmen virus. Esto me lo hacía notar no hace mucho el doctor Campillo Valderas, y aquí lo que tenemos, ven, en una cápside RNA1, un otro RNA, aquí 2 trozos de RNA, pero necesitamos que el vector, que es un mosquito, inyecte todos los componentes en una persona
afectada para que los virus se puedan multiplicar. Tenemos repartido como si guardáramos las memorias en distintos USBs un archivo muy grande. Entonces, estas son estrategias evolutivas para vencer precisamente el límite de Eigen. No es el caso de los coronavirus, que como mencioné tienen este secuestro de enzimas editoras. ¿Qué es lo que pasa con los coronavirus? Bueno, pues tenemos un virus típico, un coronavirus típico con las proteínas spike, que son en realidad glicoproteínas. Tenemos una serie de proteínas adicionales que están insertadas en la membrana en color rojo, que es la membrana que han secuestrado de la célula donde se multiplican. Ven ustedes aquí el genoma, una gran molécula de RNA enrollada en el sentido de las manecillas del reloj. Y este es desde luego un esquema muy general, porque en realidad las moléculas están extraordinariamente hacinadas en el interior de la cápside del virus. Aquí ven ustedes la nucleoproteína que está asociada y que apenas deja ver parte de la hebra de RNA del virus. Esta es una imagen muy dramática, yo la encuentro verdaderamente aterrorizante, como la imagen de la medusa del Caravaggio, pero imagínense que esto es lo que realmente pasa en los coronavirus. Ahora, cuando uno estudia los coronavirus, se da uno cuenta que en realidad evolucionan más lentamente que otros virus de RNA. Un virus típico de RNA, de la polio, de influenza, etcétera, evolucionan más o menos 10 a las 6 veces, 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA. En cambio, los coronavirus mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está claramente en la estrategia replicativa. Aquí ven ustedes de color gris, lo estoy marcando ahora, el genoma de un coronavirus, en particular este es del SARS-CoV-2, del SARS, del primo hermano del SARS-CoV-2, que se está replicando, y ven ustedes aquí el primer de color púrpura, aquí ven en color gris adentro de este complejo de cofactores, de proteínas, etcétera, la parte que se está replicando. Ven ustedes de color verde claro, de color naranja, una serie de moléculas son parte del replisoma. Ven ustedes aquí en color rojo la polimerasa que está avanzando, pero ven en un color azul intenso, en un color azul borbón, una molécula pegada. Esta es una exonucleasa. Los coronavirus son los únicos virus de RNA conocidos que tienen una exonucleasa, que va a corregir los errores. Y aquí lo que ven son proteínas que hacen las veces de chaperonas, se están estabilizando. En realidad son proteínas con sitios de unión al RNA, tienen mucha arginina, mucha lisina con carga positiva y se pegan desde luego al RNA viral. Pero ven ustedes que paralelamente a cómo corre la polimerasa, está corriendo desde luego la exonucleasa que está editando los errores, editando de la misma manera que mi teléfono celular, si pongo casa con K, me va a corregir rápidamente y va a poner la C correcta. Exactamente lo mismo está pasando en los genomas celulares y en los genomas de los coronavirus. Como pueden corregir los errores, no acumulan mutaciones de manera proporcional al tamaño del genoma y el resultado es que los coronavirus se dan cuenta que tienen genomas enormes. Los genomas de los virus de RNA son típicamente de 12, 13.000 ribonucleótidos y aquí ven el genoma del SARS-CoV-2 tiene en realidad 29.000 y tantos ribonucleótidos y hay un genoma de un coronavirus que infecta planarias, el animalito ese invertebrado visquito que encuentra uno en los charcos, que tiene un genoma de 40.000 ribonucleótidos. Es decir, la presencia de ribonucleótidos abate la tasa de mutaciones y permite genomas más grandes. Y como tenemos muchos coronavirus, nos damos cuenta que en realidad este es un fenómeno típico de todo el grupo. Los coronavirus los conocemos bien,
gracias al trabajo pionero, insisto, de Jun Almeida, son parte de los nidovirales y aquí salen los coronavirinae, la familia, la dividimos en dos subfamilias, los torovirinae que están poco estudiados, es algo que queremos comenzar a hacer en el laboratorio, y los coronaviridae que se dividen en alfa, beta, gamma, delta coronaviridae y los beta coronavirus en varios linajes. Fíjense que no estamos usando el término especie y no usamos el término especie o el término cepa para evitar una serie de confusiones que luego tienen que ver con la metodología del estudio. Bueno, vamos a ver un árbol evolutivo de coronaviridae ya conocidos desde el 2012 y ven ustedes aquí la división muy clara entre gamma coronaviridae, delta coronaviridae, alfa coronaviridae, beta, beta, beta y beta. Los dividimos en estos 4 grupos que he mencionado, A, B, C y D. Si ustedes se fijan, están marcados en los beta coronaviridae y en los alfa coronaviridae los patógenos conocidos para humanos en rojo. Aquí ven, por ejemplo, el HC coronaviridae OC43, el H coronaviridae HKU1, el H coronaviridae 229E y el H coronaviridae NL63. Estos 4 que he mencionado, estos 2 beta coronaviridae y estos 2 alfa coronaviridae son los que provocan estas gripas estacionales que todos hemos padecido, 2, 3, 4 días infectados. La infección a veces se tarda en notar, ciertamente generamos anticuerpos, pero los anticuerpos desaparecen al cabo de algunos meses o si acaso de unos 4 o 5 años. No hay ningún caso reportado de humanos que seamos permanentemente inmunes a ningún coronaviridae. Eso es importante tenerlo presente. Me brinqué con toda intención el SARS-CoV, que es un beta coronaviridae del grupo B, y el MERS-CoV, que es un beta coronaviridae también del grupo beta, pero del subgrupo C, del linaje C, y aquí ven ustedes en realidad como son parte de un grupo muy conocido, de genomas muy grandes, pero estos 2 causaron el SARS, esa enfermedad que se autocontuvo venturosamente hace varios años, 15 años me parece, y el MERS-CoV que se quedó restringido al Medio Oriente, es muy, muy letal y esto ha ciertamente contenido la forma la epidemia. Son brotes que venturosamente no se han extendido, pero se dan cuenta que conocemos bien los coronaviridae y es parte de una familia muy extensa. Bueno, ahora, como ya dije, muchos hemos infectado por coronaviridae estacionales que causan gripe y solo de cuando en cuando neumonía, cuando no hay la atención adecuada para el paciente. Y aquí están los 4 linajes que mencioné en el dibujo anterior. Ahora, la pregunta natural que uno se hace es, ¿qué pasa con los coronaviridae con la exonucleasa? Bueno, ya vimos cómo esto permite una expansión enorme de su genoma y ello implica que el genoma más grande tiene asociado una expresión mucho más compleja de su contenido genético y que son más estables genéticamente, que es una buena noticia, porque significan, lo voy a ver un poco más adelante, que no van a variar tanto de paciente a paciente ni año con año y que probablemente no veremos resistencia a los antivirales cuando lo tengamos en un plazo muy, muy corto. Ahora, ¿tiene esto consecuencias en términos médicos? Ustedes saben que hay personas que ni se han dado cuenta que se infectaron y padecieron COVID-19 y también saben que en México ya estamos cerca de, si no es que ya pasamos los números, cerca de 10,000 personas fallecidas. ¿Por qué hay ese desarrollo tan severo en algunos pacientes y en otros no? Y aquí están las 4 posibles explicaciones. Uno, que haya diferencias en las cargas virales.
es una tragedia sin límite que el personal de salud esté falleciendo, esté infectado en las proporciones tan grandes. Probablemente tiene que ver por la exposición a una enorme cantidad de virus, pero hasta la fecha yo no he visto un solo trabajo en donde se correlacione la severidad del padecimiento con las cargas virales, aunque es obvio que eso va a ocurrir. Sabemos que las personas de la tercera o cuarta edad ciertamente son más proclives a desarrollar la versión más terrible de la enfermedad. Los diabéticos somos más susceptibles, los hipertensos, las personas que son HIV positivas y que no están controlados, ciertamente pueden padecer la forma severa de COVID-19, y ya está perfectamente establecido que las mujeres se infectan menos y desarrollan mucho menos la forma severa de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, la explicación es en parte cultural y en parte genética. En parte cultural, porque las mujeres se lavan más las manos, las mujeres están más atentas, por ejemplo, al cáncer de mama, a los exámenes, mientras que los hombres somos más resistentes al examen para la próstata, y las mujeres en general fuman menos. Lo ideal sería que no fumara nadie, pero bueno, en general las mujeres fuman menos. Pero además, en el cromosoma X se encuentran algunos genes, no les puedo decir cuáles, no es mi campo, que sabemos regulan la respuesta inmunológica, y allí en particular en el cromosoma X está codificado un receptor, el TLR7, que codifica para una proteína que detecta RNAs en la sangre. Los virus de RNA es un caso muy concreto. Los hombres somos XY, tenemos una sola versión de estas secuencias, las mujeres son XX, y si esta explicación es válida, esto plantea rápidamente el problema de que siempre hemos creído que uno de los cromosomas está silenciado en las mujeres, pero de los cromosomas X, pero a lo mejor esto no es cierto. Puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad. Por ejemplo, sabemos que hay mutantes, son auténticos mutantes humanos, que tienen receptores que no permiten la entrada del virus del SIDA, y es perfectamente posible que ocurra una situación equivalente en la sensibilidad de los receptores AC2. Se están comenzando a hacer estudios genéticos. Hay una muestra de 20,000 genomas humanos en Inglaterra que se piensa estudiar para ver si hay una diferencia en la sensibilidad, porque hay gente diabética de 80 años, hombres, que han resistido perfectamente la forma severa de la infección. Entonces puede tener que ver con la sensibilidad de los receptores. Y finalmente hay quienes han afirmado que hay variabilidad en las cepas del SARS-CoV-2. Y aquí sí puedo ser absolutamente tajante. En el laboratorio desde un principio dijimos es un virus muy estable, no conocemos ninguna mutante a la fecha, lo cual no quiere decir que no vaya a existir en el futuro, pero no conocemos ninguna mutante a la fecha que sea más agresiva o más infectiva, qué sé yo. Conocemos distintos linajes, el virus no deja de evolucionar, muta un par de veces por mes, con mutaciones puntuales, y a lo que insisto, creo que hay que prestarle más atención en el futuro inmediato es a las posibilidades de recombinación. Bueno, si entendimos esto, ¿cómo fue que no se pudo predecir la aparición de los virus, de los coronavirus? Bueno, en primer lugar hay que ser muy tajantes, como lo ha sido Edward Holmes. No es posible predecir la aparición de nuevos virus. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que la evolución biológica es un proceso multifactorial. Dependemos de la variabilidad de las poblaciones biológicas, de la selección natural, de distintos efectos selectivos, y no podemos predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Punto, no lo sabemos, eso es perfectamente claro. Lo que sí es fácil anticipar es que tarde o temprano va en cualquier virus, y sobre todo en los virus de RNA, va a haber surgimiento de mutantes resistentes a los antivirales, va a haber algunos que se escapen a las vacunas. El caso del VIH es muy dramático, porque 1 de cada 10 personas que se infecta ahora
con VIH ya en realidad está siendo infectada por virus que son resistentes a los antirretrovirales, pero algo en lo que ha insistido mucho Edward Holmes es que es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y aquí hay que decir que ha habido una ceguera en todo el mundo, con respecto a estas condiciones. Mire, este artículo, aquí están viendo el resumen de un artículo que se publicó en Science en el 2006 por un grupo de infectólogos, médicos generales, epidemiólogas, genetistas, etcétera, ingleses, donde la pandemia ha pegado de una forma pavorosa y ellos establecían en el 2006, estamos hablando de hace 15 años, 8 categorías, grandes categorías de infecciones, de enfermedades infecciosas del futuro. 1, enfermedades nuevas, el SARS, o la enfermedad de las vacas locas, variantes de los subtipos de influenza, infecciones resistentes a antibióticos, tuberculosis, Staphylococcus aureus, hace unos meses, casi un año, una cepa de gonorrea, etcétera, infecciones que brincan a humanos y animales, SARS, anthrax, la enfermedad de Lyme, la influenza aviar, el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que seguimos teniéndolos como problemas de salud enormes, enfermedades epidémicas que afectan a las plantas y pueden destruir la economía de regiones y países, como las manchas del plátano o el virus del mosaico de la cassava, enfermedades respiratorias agudas, ya se estaba diciendo, igual que el SARS, la influenza pandémica, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, enfermedades de animales como la enfermedad de Newcastle, que es causada por virus que afecta al ganado. Se dan ustedes cuenta que teníamos conciencia clara en la comunidad científica de que esto podía pasar y no se tomaron las medidas adecuadas. Bueno, había otra evidencia muy clara, que es el resumen parcial que tengo aquí de las epidemias recientes en los últimos 25 años. La influenza H1N1 en el 2009, el SARS en el 2013, si no me equivoco, la influenza aviar, el Zika, el SIDA, el virus del oeste del Nilo, el ébola, el SARS-CoV-2. Ahora, son todas enfermedades causadas por patógenos de RNA. Teníamos muchas evidencias y una ceguera absoluta de sociedades, de dirigentes políticos, de la clase política, de la compañía farmacéuticas, etcétera, al respecto, ¿no? Bueno, el hecho es que tenemos aquí el problema ya. Y, la pregunta es, ¿por qué hay estos brincos de animales a humanos? Miren, aquí hay un trabajo que se publicó, el resumen, una gráfica de un trabajo que se publicó hace 3 meses. Se estudiaron 142 virus que compartimos, zoonosis, pues, que compartimos humanos y distintos grupos animales. El grupo animal con el que más compartimos virus es con los roedores. El segundo grupo con el que más compartimos virus es con los murciélagos. Teníamos la conciencia, pues, de que esto podía ocurrir. Y desde luego que, como todos ustedes saben, pues a medida que ha habido una expansión urbana, a medida que estamos entrando en contacto con ambientes silvestres, que estamos destruyendo las selvas en México, las selvas en el Amazonas, las selvas en el sureste asiático, entramos en contacto con animales silvestres y ese contacto con animales silvestres implica un contacto con sus patógenos, porque todo animal silvestre está cargado de patógenos de distinto tipo y los podemos compartir. La presión urbanística, la depredación ecológica, la búsqueda de mascotas exóticas. Si ustedes se dan cuenta, ahora va uno a tiendas de mascotas y se encuentra con una serie de animalitos
que estamos trayendo de otros ambientes hacia los medios urbanos. Entonces, lo que he llamado aquí muy en términos muy generales, sociedades de consumo, evidentemente ejerce una presión sobre el medio ambiente, pero esto lo que implica es que nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero también muchas especies de animales silvestres se han adaptado a los espacios urbanos. Y un ejemplo concreto son las palomas, los pichones, que no son los que uno se come, pues se come uno los del campo, que son buenísimos, pero por ejemplo en las ciudades tenemos estas auténticas parvadas enormes, enormes de pichones que no solamente causan daños a la arquitectura, a las estatuas, etcétera, sino que además están dispersando una enorme cantidad de patógenos, son vectores para muchísimos patógenos. Y lo mismo pasa con los murciélagos. Aquí recolecté los escudos heráldicos de distintos poblados de Valencia, de otros poblados del suroeste de España, y aquí pueden ver cómo tienen murciélagos como parte del escudo heráldico en todos ellos. ¿Por qué? Porque la gente está habituada a coexistir con murciélagos en los poblados, que una vez que ven el campanario de una iglesia, la torre de un castillo, un ático de una casa, un bajo puente, inmediatamente son sitios a donde van a llegar, van a colonizar y se van a reproducir adaptándose sin ninguna dificultad. De hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan en las botellas de Bacardí, ven que el símbolo es precisamente un murciélago, porque la familia Bacardí viene de Sitges, en Cataluña, y ahí hay muchísimos murciélagos. Y el escudo del equipo de béisbol no, de fútbol, se nota que no son muy aficionados ni a uno ni a otro, de Valencia, tiene también un murciélago, porque al caminar al atardecer, en las noches en Valencia, uno ve las enormes manadas no son parvadas, no son aves, de murciélagos que están volando de torre en torre y son muy abundantes, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que también la fauna silvestre se ha adaptado a centros urbanísticos. Hace poco, unos meses, salió una imagen de un oso recorriendo un poblado cercano a Monterrey. Vemos lobos, vemos coyotes, vemos zorras, vemos mapaches. Hace poco, también unos 3 meses, el doctor Leonardo López Luján, que está a cargo del proyecto del Templo Mayor, un amigo muy querido del Colegio Nacional, mostraba un video de un tlacuache perfectamente instalado en las ruinas del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, ya vimos el caso de los murciélagos, y en el caso de las palomas, los pichones y de los cuervos, que son especialmente inteligentes, son animales inteligentísimos, ya vemos cómo ha cambiado los ciclos reproductivos, el tipo de canto, porque se han adaptado a la ciudad. Entonces, no es nada más que nosotros estemos depredando el medio, cosa que hacemos de una manera ilimitada, pavorosa, sino que también los animales, pues en términos muy oportunistas, se adaptan a los nuevos medios que están viendo. Y de hecho, ustedes ven que ahora, sobre todo, se dice mucho con la doctora Álvarez Bulla, la directora general del CONACYT, que hay que volver a las prácticas tradicionales, porque esas son una forma más razonable de explotar la naturaleza. Bueno, la naturaleza también nos invade, y algunas veces las prácticas tradicionales son terribles. Estas son fotografías que se me ha olvidado, perdón, poner la referencia, vienen de la red, y aquí ven ustedes una cueva en Tailandia, una cueva que tiene la entrada ya totalmente modificada, como si fuera una habitación, y desde hace siglos, los habitantes de esta zona entran a las cuevas, recogen costales de guano, porque el guano es un fertilizante tradicional, guano de murciélago, que están utilizando para una práctica tradicional agrícola. Entonces, hay que estar muy atentos, ciertamente, pero no hay que hacer
No hay que hacer un juicio moral que sublime las prácticas tradicionales, porque finalmente estas también nos ponen en contacto con los vectores, los hospederos de distintos patógenos. Y sin duda alguna, podemos decir que hay un origen animal para los coronavirus. Claramente los coronavirus infectando murciélagos que infectaron civetas, cerdos, camellos y otros vectores intermedios que no conocemos, han brincado a través de ellos hacia los humanos. En algunos casos han sido roedores que infectaron al ganado vacuno, que es el origen último de este coronavirus que nos causa gripas estacionales, y algunas veces, como ven ustedes en estos signos de interrogación, no conocemos cuáles son los hospederos intermediarios. Si hacemos una comparación de secuencias si hacemos una comparación de secuencias del SARS-CoV-2 con otros coronavirus de murciélagos, ven que sin duda alguna están perfectamente insertados en este árbol evolutivo que resulta de la comparación de secuencias. Son extraordinariamente abundantes en los murciélagos. Con lo cual, de inmediato surge una pregunta: ¿y por qué no se mueren los murciélagos? Bueno, hace unos 3 meses se publicó un artículo fascinante en donde se estudiaron el nombre en inglés es tetherins, en español he visto que lo traducen como terinas, pero no me termina de convencer. Entonces aquí, discúlpenme si lo voy a estar citando en inglés, me convence más el nombre por el momento, y que son en realidad proteínas ancladas a las membranas celulares, que son un mecanismo antiviral bien conocido. Aquí ven un dibujo de un artículo, de una reseña corta, espléndida, que se publicó en Nature, en donde ven el virus del SIDA que está eclosionando. El virus del SIDA se multiplicó en el interior de la célula, está saliendo ya maduro, está robándose parte de la membrana, está saliendo, sale, pero en ese momento las teterinas o terinas anclan a la membrana del virus que ha tomado de la célula, con la membrana de la célula lo anclan, el virus no se logra ir, al no irse se queda pegado, la célula rápidamente lo toma y se lo come sin ninguna dificultad, o sea, lo que no mata engorda. Entonces se dan ustedes cuenta que esto es posible gracias a las teterinas. Los humanos las tenemos, ciertamente, yo creo que tiene una distribución muy extendida entre los animales, pero no he visto reportes al respecto, pero cuando la gente se fue a estudiar los murciélagos, se dieron cuenta que tienen 6 genes distintos, una especie de murciélagos estudiadas, 6 genes distintos de teterinas, que están muy conservados, es decir, están sujetos a una presión de selección muy alta, y esto es lo que explica sin duda alguna la distribución, la supervivencia, la manera tan eficiente en que los murciélagos sobreviven a ellos. ¿Esto qué significa? Que hay que proteger a los murciélagos. Tenemos que proteger a los murciélagos por su papel ecológico, polinizadores, acaban con las plagas, pero también en la medida en que los protejamos y los estudiemos con detalle, vamos a ver mecanismos que tal vez puedan ser aplicables a los humanos o a otros animales cuando tengamos las plagas respectivas. Bueno, como les dije, no tenemos ninguna duda de que uno de los orígenes, el origen último del SARS-CoV-2 viene ciertamente de los murciélagos. No hemos, ni creo que vayamos a encontrar un murciélago de vida libre que esté infectado con un virus que se parezca más al SARS-CoV-2, pero claramente hay una relación evolutiva entre los dos virus. Este es el que estaba en el Instituto de Wuhan, el RADG13. Claramente la diferencia indica que no fue un virus generado artificialmente o por descuido, están separados por en realidad unos 50 años, una cosa así. Claramente los encontramos en pangolines y probablemente su distribución es mucho más general. Ahora, una vez que brinca a la especie humana, el virus se ha seguido diversificando.
Y aquí ven ustedes, esto es de hace como 3 semanas, un árbol evolutivo de hace como 3 semanas, ven los distintos linajes del SARS-CoV-2, pero ninguno de estos grupos es más agresivo o más eficiente multiplicándose o más terrible infectando a los humanos. Es un virus extraordinariamente estable. Los dos grandes grupos los están viendo ustedes aquí, separados por una sola mutación puntual en el aminoácido 614 de la proteína Spike, pero estos grupos, ninguno de ellos es más agresivo que otros. ¿Cómo contender con la pandemia? Bueno, no necesito explicarles la eficiencia de las medidas de contención que se han usado, la manera tan espléndida en que ha servido la distancia social, aunque aquí en México no se ha practicado, no se ha promovido tanto como se debiera. Claramente tenemos aquí un problema que hay que resolver y se están buscando vacunas, se están buscando la producción de antivirales monoclonales, se está buscando el tratamiento para los enfermos y en el laboratorio se nos ocurrió cuando ya era obvio que la pandemia estaba por llegar a México, antes de que entráramos en cuarentena, se nos ocurrió asomarnos hacia las polimerasas. En el laboratorio ya habíamos demostrado, fue la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, un estudiante de medicina que se doctoró conmigo, habíamos demostrado que las RNA polimerasas de todos los virus de RNA conocidos son homólogos y entonces dijimos, pues vamos a ver qué se puede hacer con las RNAs polimerasas, cómo inhibirlas. Aquí ven ustedes por criomicroscopía electrónica el cristal ya del SARS-CoV-2. Aquí ven otra vez el pulgar, ven los dedos, ven la palma, la parte catalítica y ven una serie de proteínas asociadas. Esto es parte del replisoma, de lo que ayuda a que se multiplique el virus. Y como nosotros en el laboratorio conocemos muy, muy bien la estructura de las polimerasas, dijimos, pues vamos a estudiarlas. Y al estudiarlas nos percatamos de que hay una serie de análogos de nucleótidos que se han utilizado para inhibir la replicación de los virus de RNA. Piensen en el AZT, por ejemplo, que fue la primera molécula que se usó para tratar de inhibir la polimerasa del virus del SIDA. Piensen ahora en los cócteles que se usan, que tienen algunos inhibidores de la polimerasa. Y al revisar la literatura, nos dimos cuenta que el sofosbuvir, que es un análogo trifosfatado de la uridina, aquí ven la uridina claramente, aquí ven la pentosa, la ribosa, esa es la forma en la que entra el medicamento que se utiliza para tratar la hepatitis C, por eso les dije desde un principio que estábamos muy atentos todos con la hepatitis C, y aquí ven la manera ya funcional, esto se entra en el hígado, se modifica, pero aquí ven este flúor claramente en el carbono 2' de la ribosa. Y dijimos, pues vamos a ver qué pasa con el sofosbuvir. Ya se estaban usando el remdesivir y otras moléculas. Aquí los ven en estructura terciaria. Mandamos el manuscrito a Science, nos dijeron no, estamos publicando cosas más bien muy directas de inmunología, de biología celular, lo mandamos a Nature, en Nature les gustó, pero para mandarlo a Nature Scientific Reports, y tuvimos mala suerte porque la editora se enfermó de COVID-19, pero en este momento el artículo está en prensa y demostramos que la molécula del sofosbuvir entra perfectamente bien en el sitio activo. Aquí está el flúor en color verde, ven el átomo en color verde, entra perfectamente en el sitio activo de la RNA polimerasa de el SARS-CoV-2. Cuando el artículo estaba en revisión, nos dio muchísimo gusto
que un colega que no conocemos, un colega egipcio, Abdo El-Fiki, hizo estudios de lo que se llama molecular docking, y vio que también la misma molécula, el sofosbuvir, entra perfectamente bien en el sitio activo. Nosotros lo que demostramos fue que al empalmar las estructuras terciarias de las polimerasas, claramente el sofosbuvir puede entrar. Ya hace 3 días hubieron un pretiro de un grupo de Hochschild de Columbia, de la Universidad de Columbia y de una universidad en Boston, en donde hicieron pruebas usando incluso el AZT, de manera que podemos decir que 3 grupos al mismo tiempo, el mérito no es de uno en particular, sino de todos, 3 grupos al mismo tiempo nos dimos cuenta que el sofosbuvir puede inhibir la replicación del virus. Va a salir el artículo, les digo, en Scientific Reports, Nature Scientific Reports, en un par de días, supongo. Lo tenemos en Open Access, todos podrán acceder, y la idea es que se hagan los ensayos clínicos. Sabemos muy bien, muy bien, dónde se pega el sofosbuvir. Tenemos identificados una trionina, una asparagina y un aspartico donde entra la molécula e inhibe, entra precisamente en el sitio activo del dominio PAM, de manera que estamos muy esperanzados en ello. El detalle del docking lo repitió Wolfie Cottom, también del laboratorio, y vamos muy bien. Bueno, eso ya, ahí es lo que podemos contribuir en este momento, pero también nos dimos cuenta de la importancia de la exonucleasa. Acuérdense que en el laboratorio nos interesa ver los genomas de RNA, y la exonucleasa claramente juega un papel elongando, permitiendo la elongación de virus del genoma viral sin que se acumulen mutaciones, y entonces nos pusimos a ver si la exonucleasa puede ser un blanco terapéutico, y nos dimos cuenta que la gente no lo ha estudiado. En realidad hay poquísimos artículos en el laboratorio, para nuestra buena suerte. Desde agosto del año pasado, Adrián Cruz González, un estudiante espléndido de licenciatura, había comenzado su tesis con Rodrigo Jácome, comparando la estructura de las exonucleasas. Aquí tenemos la imagen cristalina del sitio activo de la exonucleasa del SARS-CoV-2. Aquí ven la del ratón. Podemos identificar sin ningún problema la conservación de estructuras terciarias, y algo que quiero decir que me tiene muy orgulloso del laboratorio es que todos los estudiantes, todos los investigadores de allí decidimos hacer a un lado nuestros proyectos para concentrarnos de una manera colectiva, primero en la difusión del problema, en dar charlas, en hacer la página que han visto, y ahora todos estamos viendo con estructuras terciarias los posibles inhibidores de la exonucleasa. No solo la gente del laboratorio, sino gente que ya terminó y está en Estados Unidos haciendo postdoc. Claudia Álvarez Carreño, que es una egresada de la Facultad de Medicina, Betunes Betabel, Alberto Vázquez, que está en California, y Mario Rivas, que está en Houston trabajando con George Fox, que es uno de los grandes microbiólogos de nuestra época. De manera que eso es en lo que estamos, y digo la idea abiertamente por si alguien también quiere entrar por su lado. Yo creo que la emergencia es tal que uno no debe pretender ser el dueño de una idea, ni mucho menos. Bueno, la realidad es una realidad patética. Salvo la Antártida, todo el mundo tiene en este momento el problema de la pandemia. Y yo estoy especialmente preocupado por países subsaharianos, por los países latinoamericanos. Me preocupa el caso de México, desde luego, en Estados Unidos, donde a pesar de la riqueza enorme y de los recursos que hay, al igual que en Rusia, los dirigentes políticos no han sabido responder con inteligencia al problema. Creo que es una de las peores situaciones que hemos enfrentado, no solo en décadas, sino probablemente en siglos. Estamos
estamos muy conectados con la red, muy conectados con aviones. Esto nos permite resolver el problema de otra manera, pero también la globalización ha permitido la expansión enorme, rapidísima de un virus, y la situación pudiera parecer desesperante, pero yo creo que hay que ser optimistas. Déjenme volver a ponerles una carta que ya he presentado en otras charlas, una carta de Nelson Mandela, que estuvo en prisión 27 años y nunca desesperó. Nunca desesperó. Esta es una de las cartas que le mandó a su esposa y dice: lo que importa no es tanto la discapacidad o el problema que uno padece, sino la actitud que se tiene hacia ello. El hombre que dice conquistaré esta enfermedad y viviré una vida feliz, ya está a medio camino de la victoria. No olvides jamás que la esperanza es un arma poderosa, incluso cuando todo lo demás está perdido. Y yo creo que en este caso, en la ciencia, en la cultura, en el involucramiento de la comunidad universitaria, tenemos una de las fuentes de esperanza más importantes para enfrentar el problema que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Lascano. Sí. Sí, esperen un segundo. Ok. Damos las gracias al doctor Lascano por esta magnífica charla, este magnífico seminario, y le quiero ceder la palabra a la doctora Inclán para agradecerle e iniciar en su caso la sesión de preguntas. Doctora Inclán. No sé si me escucha, Carmen. Sí. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la plática, estuvo espléndida. Estamos recabando algunas preguntas de las personas que han estado en la audiencia. No sé si usted todavía tenga ganas de resolver preguntas después de una charla tan extensa. Con muchísimo gusto, doctora. Tengo unos 20, 25 minutos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aquí una pregunta del público es la relación de la estructura del virus con las probables superficies en donde vive mucho tiempo. Ha inquietado mucho a muchas personas que nos han dicho que el virus sobrevive en el aire no sé cuántas horas, en el plástico, y una persona del público pide que si es usted tan amable de relacionar la estructura de este virus con esta posibilidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, el virus tiene una envoltura de lípidos que roba de nuestras membranas cuando se multiplica. Si ustedes ponen una gotita de aceite en una servilleta, ven cómo se extiende. Si ponen una gotita de aceite en un sartén, ven que se queda muy turgente. Bueno, lo mismo pasa con el virus. Si lo tenemos sobre cartón o sobre papel, se extiende rápidamente y en realidad la vida media del virus en ese tipo de superficies es muy baja. En plástico y en metal se sabe que sobrevive más, pero la solución es muy sencilla. Cuando, por ejemplo, le llegue a uno una bolsa de tacos que mandó pedir de algún restaurante, unos dirían pizza, pero yo prefiero los tacos con mucho. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dejar los tacos, por mucho que se nos antojen, un rato, un día en el refrigerador, 24 horas es lo que yo recomendaría. Si vienen en plástico las cosas o, por ejemplo, las latas metálicas en el supermercado, yo lo que haría sería lavarlas con agua y jabón, usando los guantes que se usan para lavar platos, para lavar la ropa, y con eso se acaba con el virus. Los lípidos de la membrana no aguantan el agua con jabón. Yo prefiero usar eso a la idea de usar cloro, por ejemplo. Las frutas, las verduras se pueden lavar y mi sugerencia sería dejarlas sin tocar una vez que se han lavado un día para que la gente quede completamente tranquila. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es si ya se tiene clara la relación entre genética
y casuística, ya que a nivel mundial y también aquí en México se han muerto más hombres que mujeres, y ya se sabe algo acerca de esto. Está perfectamente establecida esa relación. Lo que quisiéramos ahora es saber exactamente por qué. Y como decía yo, hay las dos posibilidades o la mezcla de dos posibilidades, que sea una combinación de aspectos culturales. Las mujeres son las que lavan los pañales, son los que lavan los platos, están más acostumbrados a lavarse las manos, son las que hacen de comer en general. Allí hay ese elemento cultural del cual deberíamos aprender los hombres. Está el hecho de que las mujeres fuman menos, lo cual es una cierta bendición, y yo espero que cada vez todos fumen menos. Y luego está la parte genética que se está investigando. Muchas gracias, doctor. Doctora, usted tenía otras preguntas, ¿verdad? Y también tengo aquí otras preguntas de los estudiantes, doctor Lascano. Un estudiante de la maestría en neurobiología, Carlos Torres Rosas, nos pregunta, ¿las terinas evitan la propagación a otras células o también evitan de alguna manera la infección? No, evitan la propagación. De hecho, nunca he visto el dibujo. Es muy buena pregunta, pero a ver, tratemos de imaginarnos. Si llega un virus y se acerca a una célula y están las terinas o teterinas, creo que él dijo terinas, eso puede ser el nombre correcto, dije que no estaba muy seguro. Teterinas, sí. Si se acerca, lo ve la proteína, pues lo ancla y más fácilmente se pega a la célula, pero la célula al tenerlo allí inmediatamente lo va a envolver y se lo va a comer. Ok, y el mismo estudiante nos pregunta, gracias doctor, nos pregunta sobre el sitio de anclaje del SARS-CoV-2 en otras especies. ¿Será el mismo que sí, el mamífero? Son homólogos al AC2, absolutamente. Perfecto. Y dice, la última dice, ¿a qué debe la gravedad en jóvenes cuando se han infectado en México? No se tiene claro, no se tiene claro. Hay dos casos muy, muy establecidos de jóvenes, muy jóvenes que tenían una diabetes tipo 1 completamente, no para el caso mexicano, completamente fuera de control. Y eso puede ser un efecto, puede estar asociado. Pero efectivamente hay gente joven que está sufriendo formas terribles de la enfermedad, sobre todo trombos, sobre todo estos problemas asociados con el sistema circulatorio. Y esto creo que debe ser una llamada de atención, porque aunque la gente piensa que los jóvenes están inmunes y se hacen estas barbaridades como las fiestas COVID-19, no solamente no están inmunes, y además pueden llegar a infectar a gente de otras edades en sus familias, ¿no? En el círculo donde se muevan. Claro, doctor. Y el estudiante Yaret, también aspirante de la maestría en neurobiología, nos pregunta, hace un comentario sobre la estabilidad del genoma de SARS-CoV-2 que usted mencionó, pero entonces, ¿cómo es que hay algunas noticias que comentan que las personas se pueden volver a infectar o reinfectar? No, allí sí ya tenemos cada vez más y más seguridad. Lo que pasa es que las pruebas al principio eran poco específicas. Ahora sí ya hay una aceptación generalizada de que las personas que desarrollan formas no tan severas necesariamente y formas severas sí no se vuelven a infectar, pero no se vuelven a infectar, no sabemos por cuánto tiempo, porque los anticuerpos a los coronavirus no son permanentes, ¿no? Eventualmente los perdemos para otros coronavirus y probablemente es correcto extrapolar para este también. Perfecto. Y Patricia Segura Medina comenta que si por favor podría hablar un poco más, permíteme tantito, ay, se me movió la pregunta, déjame un momentito. No importa, no sé. Aquí, ¿puede hablar un poco más de las moléculas alarmonas y de otros ejemplos de moléculas similares? Sí, las alarmonas son ribonucleótidos o derivados de ribonucleótidos. El AMP cíclico es el ejemplo clásico.
son moléculas que se llaman también segundos mensajeros, pero el nombre que ha pegado mucho es el de alarmonas porque las células las producen tanto hacia adentro de la célula, se acumulan hacia el interior celular o se van hacia afuera en condiciones de estrés. Donde más alarmonas hay es en terapia intensiva, porque los patógenos están sujetos a presiones de selección muy altos por el uso de antibióticos. Y de hecho las alarmonas están involucrados, y esto es un problema gravísimo en medicina, en la formación de biofilmes, y los biofilmes sabemos que son un mecanismo de resistencia simplemente físico por la difusión del antibiótico, de resistencia a los antibacterianos o antivirales, ¿no? Sí. Ok. Y nos preguntan también, perdón, es que se quedó sin sonido. Un momentito. Ok. Nos preguntan también que cuál es el papel de los virus en la naturaleza, lo preguntan a María Castillo. Bueno, es esencial. El problema de los virus es que nacieron con un nombre maldito. Virus en latín quiere decir veneno, y siempre los vemos como patógenos. Pero, por ejemplo, genes de los retrovirus que permiten la formación del sincicio, estas células grandotas que al dividirse no se separan, sino que se convierten en células multinucleadas, que vemos como uno de los indicadores, los histopatólogos los reconocían rápidamente con infecciones de VIH, son los mismos genes, son homólogos a los que permiten la formación de la placenta, que en realidad es una celulolota, ¿no? Entonces ahí vemos en la evolución de los mamíferos el papel de un gen viral. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Las mitocondrias claramente descienden de bacterias endosimbióticas. Sin ellas no podrían existir los eucariontes. Yo creo que de hecho fue ese el fenómeno crítico que llevó a la aparición de los eucariontes, y las mitocondrias deberían tener, por ser descendientes de bacterias, RNA polimerasas de tipo bacteriano, DNA polimerasas de tipo bacteriano. Y cuando uno ve la estructura terciaria son de tipo fago, son homólogas a las del fago T7. Eso quiere decir que cuando se integró la mitocondria al eucarionte ancestral, lo que jugó un papel importante allí fue precisamente un virus para tener la polimerasa, las dos polimerasas, ¿no? Claro. Y la doctora Carmen Silva Lucero nos pregunta, ella es postdoctoral de GAPA en la Facultad de Medicina, pregunta que basado en que el virus es de RNA y la inmunidad no es permanente, entonces, ¿qué tan viable será el desarrollo de la vacuna versus un antiviral, un medicamento antiviral? Pues yo creo que no están en contradicción las dos alternativas. De hecho, hay que pensar que de aquí a que tengamos una vacuna, lo que dicen mis amigos, mis colegas sobre la producción de las vacunas, de aquí a que tengamos una buena vacuna, que se escale la producción, que sea aprobada, que se distribuya a nivel mundial, yo creo que hay que ir pensando también en la otra alternativa, que sean los antivirales. Y lo que es un indicador espléndido de lo que puede ser una buena estrategia es lo que acaba de reportarse hace unos 10 días. Ya ven que hay gente que puede tomar una pastilla para una serie de pastillas de medicamentos como antivirales para protegerse de las infecciones de SIDA, gente que por alguna razón está más expuesta que otros. Bueno, lo que ocurre allí es que se desarrolló una forma de inyectar para dar protección durante 2 meses a personas para protegerse de infecciones de SIDA. Es la mejor alternativa a una vacuna, digamos una vacuna temporal, ¿no? Claro. Y siguiendo sus investigaciones, como lo que mencionó de la sustancia del sofosbuvir como antiviral para tratar de controlar la replicación viral. De hecho, bueno, esa es una pregunta que yo le quería hacer. Hay un fármaco que se utiliza mucho en la neurodegeneración, que es la mementina, que tiene el compuesto adamantano, y el adamantano se sabe que también puede funcionar como antiviral. No sé si lo han contemplado para sus estudios,
a nivel docking o a nivel molecular para ver qué tanto puede estar bloqueando los receptores AC2 o la unión con estos receptores. No, 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 y ahora que lo dice, no recuerdo, así pensando en voz alta, no recuerdo ningún trabajo donde lo hayan buscado, pero, pero ciertamente sería interesante buscarle, ¿no? Ciertamente, yo creo que uno debe aquí unir todos los esfuerzos para tratar de buscar lo que sea más eficiente. Yo creo que al final de la situación, con lo que vamos a terminar es con combinaciones de moléculas, más que una sola bala mágica que acabe con el virus, ¿no? Exactamente. De hecho, se estuvo hablando mucho hace como un mes de la ivermectina, que es el antiparasitario, pero que también tiene efectos antivirales, que pudiera ser redireccionado. Digamos, es un fármaco aprobado por la FDA, pero que pudiera ser redireccionado como tratamiento antiviral y más particularmente anti-SARS-CoV-2. Así es. Bueno, nosotros nos fuimos sobre el sofosbuvir porque está muy estudiado. Está aprobado por la FDA, se conocen buenos tratamientos, en qué porcentajes, etcétera. Sí, esa es la ventaja de estos antivirales ya aprobados, ¿no? Perfecto. Y bueno, hay una inquietud sobre la posibilidad de contagio con los felinos y la posible transmisión hacia el ser humano. No sé qué nos podría mencionar al respecto. A ver, ciertamente puede haber transmisión de humanos a felinos. El mejor ejemplo es el de una tigresa que fue infectada por el cuidador o la cuidadora. Y también es un ejemplo de cómo los objetos inanimados, como un plato, puede tener un virus activo. Allí la prueba viene de que, no sé si ustedes se han fijado cómo se limpian las jaulas de los grandes felinos, de estos grandes carnívoros. Está la jaula o está el espacio donde está el león, el tigre, los osos que no son felinos, pero los meten o se aprovechan que están en una casita, cierran esa casita, entran los cuidadores, limpian la jaula, limpian el lugar donde vive el animal, les dejan la comida, se salen y luego ya abren la casita y sale el tigre, sale el león. Algunas veces les falla con las consecuencias que ya conocemos, pero claramente el cuidador no iba y le daba el pedazo de carne al tigre, a la tigresa. Entonces, obviamente, allí el virus, el cuidador es la cuidadora, creo que era un cuidador, estaba infectado, claramente contaminó el plato, los cubiertos, bueno, los tigres no comen con cubiertos, la carne, qué sé yo, y se infectó. El tigre, la tigresa se vio mal, pero sobrevivió. Luego hicieron un experimento, está reportado en Nature hace como 2 meses, donde pusieron en una jaula un gato infectado con el virus y en una jaula cercana un gato no infectado. Se hicieron las pruebas antes, eran pruebas de anticuerpos, pero claramente estaban en jaulas vecinas. Y al cabo de pocas horas, creo que 48 horas, tendría que volver a verlo, pero fueron pocas horas, el gato no infectado ya tenía al virus. Se hizo la secuencia y claramente al comparar la secuencia se vio que era el mismo linaje que había brincado del gato infectado al gato no infectado. ¿Qué eso es lo que nos está diciendo? Uno, que los gatos no saben el estornudo de cortesía, ¿no? Eso de estornudar al interior del codo. Dos, que la vecindad de los gatos permitió que el aerosol infectado brincara de una jaula a otra. Tres, que efectivamente puede haber transmisión de animal a animal. Hay un reporte de bisones, el mink, en granjas en Holanda que aparentemente fueron infectados, es un reporte de hace una semana, fueron infectados por gatos ferales, estos gatos callejeros, ¿no? Que andaban por ahí, que entran, se roban la comida y luego se fue a otra jaula, infectó a los mink, a los bisones. Pero lo que es importante es que el porcentaje de animales infectados es muy bajo.
Eso significa que la probabilidad de infección de humanos a animales es realmente baja y no hay ningún reporte, y se ha buscado, de infección de animales a humanos. Ningún reporte está en ese sentido. Pero en todo caso, el porcentaje es tan bajo que eso es un indicador de los riesgos bajos de transmisión de especie a especie. Si fueran chimpancés, la situación sería distinta porque somos muy parecidos a los chimpancés. Y si fueran macacos, por ejemplo, bueno, se infectan fácilmente. De hecho, los usamos como animales, como modelos de laboratorio. Hay un veterinario de la UNAM que está haciendo una labor extraordinaria, el doctor Juan Garza Ramos, que hace resúmenes de la literatura, los envía y demás, y yo creo que si se meten a Juan Garza Ramos, veterinario, van a encontrar los resúmenes espléndidos que día a día envía, y él mandó toda una serie de artículos al respecto. Yo estoy muy agradecido con él por esa actitud tan generosa que tiene. Perfecto. Hay una persona que dice, Jorge Antonio Navarro Rodríguez, dice, entonces, ¿cómo podríamos esperar el fin de esta pandemia? ¿Piensa que sería por su ciclo evolutivo? Bueno, la pandemia, yo creo que con la intensidad que estamos viendo puede volver, puede volver. Acuérdense en el caso de la pandemia de 1918 de la influenza, la segunda oleada mató más gente, millones de veces más personas que la primera oleada. Entonces, evidentemente la pandemia puede volver, eso hay que tenerlo claro. Y yo soy de los que piensan que un virus que una vez que aparece no desaparece. Los virus por alguna razón no se extinguen. Hemos extinguido el virus de la viruela, un virus que afecta a las vacas. Se desarrolló una buena vacuna, cosa que tenía a las vacas muy contentas, pero aquí no tenemos todavía un virus, una buena vacuna contra los humanos, y yo creo que nos van a quedar reservorios durante un buen rato. Pero además, la lección la tenemos que aprender. Si vemos todas las pandemias causadas por virus de RNA, hay que tener una vigilancia epidemiológica constante. Y como dice Edward Holmes y varios, lo que deberíamos tener es reservorios industriales, todo puesto a punto para producir vacunas en el momento en el que sea necesario seguir con su desarrollo, tener almacenes de antivirales listos para ser utilizados, porque es obvio que es un problema que vamos a seguir enfrentando. Sí, sí. Se cortó un poquito el sonido, perdón. No se preocupe. Ya. Sí, se cortó, pero siguiendo sobre esa cuestión de la vacuna, me pregunta el biólogo Carlos Torres Rosas que si la vacuna de SARS-CoV-2 sería anual, al igual que la de la influenza H1N1, o sería nada más una sola. La idea es que fuera anual. El virus evoluciona lentamente, pero los virus nunca dejan de evolucionar. Entonces yo creo que cuando tengamos vacuna nos va a proteger durante un rato, pero ciertamente la vigilancia tiene que ser constante, aunque la tasa de cambio, de evolución, de mutación no es tan alta como para el caso de la influenza, ¿no? Porque en el caso de la influenza hay este intercambio de uno de esos 8 genes o más, ¿no? De esas 8 trozos de RNA. Y siguiendo sobre lo de la RNA polimerasa, dice, el antiviral que propone en su estudio sería, ay, perdón, se volvió a como a perder la señal, ya. Ok, dice, el antiviral que propone en su estudio sería capaz de reconocer todas las posibles isoformas de la polimerasa SARS-CoV-2 que hayan surgido a partir de la diversificación que presentan los virus de RNA. Esto lo dijo Arthur R.S. En realidad, las polimerasas están muy conservadas y son siempre la forma el gen más conservado en todos los virus de RNA. Eso estamos totalmente seguros. La estructura terciaria, desde luego. Y en el caso de los coronavirus, que de por sí son estables, es todavía más estable el caso de la RNA polimerasa. Es el gen más conservado que tenemos. Perfecto, pues hay un sinfín de comentarios, sobre todo de agradecimiento al doctor Lascano y felicitaciones por su excelente plática.
Y pues aquí podríamos terminar por ahora la discusión y le agradecemos muchísimo su participación. Le cedo nuevamente la palabra a la doctora Inclán. No, doctora Carmen, muchas gracias. Doctora Lascano, le agradecemos infinitamente el que haya estado con nosotros y la invitación queda abierta para una próxima charla. Muchísimas gracias. Yo soy el que está muy agradecido con ustedes. Siempre he visto con mucho respeto a la Facultad de Medicina y siempre me ha dado tristeza que no interaccionemos más la gente de la Facultad de Medicina con la gente de la Facultad de Ciencias. Yo espero que de las lecciones positivas que queden de esta situación es la necesidad de trabajar de manera conjunta y créanme que aprecio mucho, respeto mucho esta labor de difusión en que yo creo que es esencial, es vital dadas las condiciones actuales. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Mari Carmen, también doctora, se los agradezco muchísimo y cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta encantado, pronto. Que esté bien, doctor Inclán, doctora Carmen. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bye.